Hola, muy buenas tardes a todos. Soy José Antonio Fernández, analista en el broker PuPrime. Hoy jueves 18 de diciembre damos comienzo a otra estrategia de trading semanal. Quiero daros las gracias a todos aquellos que os conectáis amablemente cada semana conmigo. Adolfo, Óscar, Luis Miguel, Pedro Alberto, Román, Miguel, todos aquellos que seguís no solamente la apertura de mercado, sino también las estrategias. Hoy vamos a trabajar una estrategia de trading semanal que he desarrollado con el concepto del número 100. Vamos a utilizar para ambos indicadores el seteado de 100 y de esa manera vamos a buscar estrategias con un ratio 1 a 1 que podemos utilizar en cualquier marco temporal. Para todos aquellos que hacéis intradía, el gráfico de 5 minutos es un gráfico excelente para poder seguirlo y principalmente como activo subyacente los índices. Por lo cual me voy a centrar en el DAX, en el Nasdaq, en el Dow Jones o en el SP 500. Aquí tenemos el gráfico de 5 minutos del DAX alemán, donde tenemos dos indicadores de los cuales consta la estrategia. El primero es un canal de Kellner. Como os he dicho, vamos a utilizar el parámetro de 100 con un tipo de Kellner exponencial y aplicado al precio típico. Y el indicador inferior es el indicador DBW, que para que lo entendáis perfectamente, es un indicador CCI, simplemente está mixturado con otro tipo de barras y simplemente vamos a utilizar CCI de 100 periodos. Si utilizáis el habitual, pues no va a tener estos colores, pero también os puede servir de gran ayuda. A mí me gusta este porque es más visual. Por lo cual, ¿qué es lo que voy a buscar? Sincronía. Voy a buscar que el precio esté por encima del canal de Kellner y a su vez el indicador inferior esté en verde o bien por encima de nivel cero, ¿vale? A partir de ahí, a vela cerrada, haré mi posición de entrada, situaré el stop loss en el mínimo inferior del canal y a partir de ahí, aquí hay una distancia de 39 puntos, aplicamos esa misma distancia para salir y ya tendríamos nuestro objetivo profit. Hoy es un día que es verdad que es un día muy tendencial, va a haber días lógicamente como este o como este, más laterales. Pero los días tendenciales lo que hacemos es reentradas. ¿Cuándo podemos reentrar? Pues primero cuando seguimos viendo que el histograma es verde, es decir, que hay dirección compradora, y a medida que vemos que el precio después de una secuencia de velas rojas va a buscar el canal de Kellner y a partir de ahí se producen nuevos cierres, es decir, realiza una corrección, impulso, lateralización, impulso y como vemos va generando nuevas entradas. Para todos aquellos que sois nuevos con la estrategia, pues podéis simplemente plantearos por ser ordenados y disciplinados hacer un solo trade en la dirección de la tendencia. Hoy es un día muy tendencial en el DAX alemán con subidas del 1% y por lo tanto es un día cómodo para operar, pero si echamos la vista, por ejemplo, a lo que fue el día de ayer, nos encontramos que en el momento que abre la sesión de Londres, aquí lo tenemos, la vela de las 10, nos encontramos que sí, el precio está por encima del canal, el oscilador está en verde, pero lo que vamos a hacer es esperar un retesteo al canal. Por lo tanto, vamos a darle zoom. Aquí lo tenemos. Aquí vemos que vamos a buscar la vela de la apertura de Nueva York en el día de ayer. Hoy es 18. Aquí lo tenemos. Aquí comienza la sesión de Londres. Como vemos, el precio corrige, el precio nuevamente vuelve a corregir y aquí ya nuevamente se produce un primer cierre en verde. Si os fijáis, el oscilador inferior está en verde, con lo cual lo que hacemos es a vela cerrada, establecemos nuestra posición compradora, el stop loss en el canal inferior, que son 32 puntos, y a partir de ahí, como vemos, se produce una subida de 52. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Que ya el mercado pierde la atracción y comienza a caer. Si quisiéramos continuar operando, puesto que nuestro objetivo diario pongamos que es un objetivo de 30 puntos, es un objetivo decente, loable para índices, pues simplemente lo que hacemos es seguir la dirección del precio. Esperamos el cierre por debajo del canal de Kellner, esperamos ya que el oscilador inferior esté por debajo de cero o en rojo, y a partir de ahí, a vela cerrada siempre, situamos nuestro stop loss en la parte superior, vemos que hay 39 puntos, y a partir de ahí, como vemos, el mercado se extiende 52. Nuevamente, fijaos lo que hace el mercado. Os voy situando las entradas. Aquí hemos hecho una, aquí hemos hecho otra. Ahí precisamente, perdón, esta era más atrás. Ahí. Y nuevamente, ¿qué es lo que hace el precio? Pues el precio, después de hacer esa gran caída tendencial, va a tocar nuevamente el canal de Kellner y nuevamente nos vuelve a dejar otra operación. Es decir, vuelve a cerrar por debajo del canal. Fijaos que aquí.
Fijamos la distancia stop en 53 puntos y vemos que tiene una caída posterior de 104. Así que tenemos tres entradas diferenciadas, precisamente la primera un poco más forzada, pero fijaos como ya la segunda y la tercera ya van muy alineadas porque ya el canal de Keller va tomando dirección. Si recordáis, yo os comenté que el canal de Kellner lo que podemos hacer es seguir las agujas del reloj, es decir, cuando el canal de Kellner está plano, como en este momento, el precio apenas se mueve a un lado u otro. Pero cuando el canal de Kernel sitúa como las agujas de reloj entre las 4 y las 6 de la tarde es una posición bajista y entre las 12 y las 10, como vemos, que es lo que sucede aquí, es una posición alcista. ¿Vale? Os repito, el indicador inferior, el parámetro es 100. Es un indicador que se llama DBW, pero si utilizáis un CCI normal, estáis representando los mismos parámetros, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta más este por el tema de los colores, pues es una manera también visual de saber que estoy todavía dentro de la tendencia. Por lo tanto, hemos analizado la sesión de hoy del DAX, ha sido una sesión muy buena, la sesión de ayer, y fijaos cómo tenemos en concreto, si nos vamos al día 16, por poneros días que no son tan bonitos, vemos como aquí ya el precio cierra por encima del canal de Kellner, esto es ya una vez abierto Londres a las 10:20, y a partir de ahí a vela cerrada, situamos el stop loss 43 puntos más abajo y lo proyectamos arriba, vemos que el mercado sube 55. ¿Qué vuelve a hacer el mercado? Fijaos, después de esta entrada, que el mercado vuelve a hacer un retesteo. Me fijo en la parte inferior, veo que todavía estamos en verde, espero cierre por encima del canal, situamos el stop loss a 40 puntos y como vemos nuevamente, esta vez, en este caso nos deja 33, no nos llega al ratio 1 a 1. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de ahí el precio nos salta un stop loss. Estos son los días que, como suelo comentar, no suelen ser días fáciles y por lo tanto pues son días que tengo que tener en cuenta dentro de nuestro edge. Aquí vemos cómo ya pronuncia una caída, en el momento que cierra por debajo ya cambia la estructura, situamos el stop loss a 40 puntos y aquí ya vemos que sí, que finalmente tiene una caída de 96 puntos, ¿vale? Por lo tanto, os estoy poniendo los mejores días y los peores días para que sepáis exactamente cómo atrapar los movimientos. No obstante, siempre os suelo indicar que os marquéis un objetivo diario de puntos. Generalmente cuando yo hago scalping o micro scalping, pues suelo trabajar con objetivos diarios entre 20 y 30 puntos y a partir de ahí suelo marcharme. ¿En qué hora suelo trabajar? Puesto que yo opero Londres exclusivamente, pues entre las 9 y las 10 y cuarto de la mañana suele ser mi fondo de operativa y a partir de ahí ya abandono el mercado, haga lo que haga, puesto que realmente pues luego se suelen encontrar muchas consolidaciones o no puedo estar dedicándole más de una hora y cuarto, hora y media como mucho al mercado, puesto que ya supondría mayores distracciones y sobre todo incumplimiento de mi plan de trading. Por lo tanto, esto vemos un ejemplo en el gráfico de 5 minutos. Vamos a verlo también, esto es en el DAX, pues vamos a verlo en más índices, lo podemos ver ahora, por ejemplo, en el Nasdaq. Aquí lo tenemos, vamos a ver, vamos a ajustar el precio. Fijaos, el gráfico del Nasdaq prácticamente calcado con el del DAX. Nos hemos encontrado aquí precisamente que realiza a las 9:10 del día de hoy ya la primera ruptura. Y ahora mismo, ¿qué es lo que ha realizado? Pues fijaos, lleva todo el día alcista, todo lo que lleva de sesión alcista. Y hemos tenido aquí un primer tramo en la apertura. Fijaos que ya en la apertura me está dirigiendo al alza. Habríamos entrado aquí a cierre de vela. Situamos el stop loss en 130 puntos, pero es que la continuación ha sido de 236. Fijaos qué importante es el ratio 1 a 1 cuando trabajamos con numeraciones exactas, como en este caso son periodos de 100 y periodos de 100. Por lo tanto, el mercado ha realizado un primer tirón y posteriormente ha realizado este retesteo y nos ha dejado otra vela con volumen indicándonos que quiere continuar esa subida y de momento se mantiene con esa tesitura a los 25.300. Esa ha sido la sesión de hoy, la sesión del Nasdaq, pues generalmente se suele operar a partir de esta vela, de la vela de las 3:30. Como vemos, aquí tenemos lo que fue la sesión de ayer. La sesión de ayer
quizá fue un movimiento mucho más claro porque se produce el cierre precisamente, fijaos, en la apertura. Aquí se produce el cierre de la primera vela por debajo del canal. Vemos que ya se ha producido un CCI en rojo con histograma negativo y ponemos el stop loss en el alto del canal. Hay 55 puntos y vemos que se cumplen perfectamente, puesto que la caída total son 500 puntos en el Nasdaq. Por lo tanto, como vemos, para Nasdaq, para DAX, es una estrategia muy interesante que podemos ir aprovechando. Si echamos más para atrás, fijaos, estos son los días cuchillo. Son días donde nos encontramos un DAX que no toma dirección hasta precisamente ya la subasta de cierre, que lógicamente nos pillan fuera de juego. Por lo tanto, fijaos, abre el mercado a las 3:30, aquí lo tenemos. Podemos tomar la dirección alcista, podemos situar nuestro stop loss 67 puntos más abajo, pero ¿qué es lo que sucede? Que antes de que suba a los 130, fijaos como en esta vela ya se ha producido, es decir, esta vela ha llegado hasta aquí, posteriormente se ha estirado, ya se ha producido el salto del stop. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que detectar aquí? Pues fijaos, con las mechas de las velas que vamos viendo, pues lo que tenemos que detectar es que es un día lateral. A nivel de stop loss, lo que podemos hacer es marcarnos en el momento que nos salta un stop loss, salimos, dejamos de operar, analizamos y a partir de ahí, pues volvemos al día siguiente con ánimos renovados. Aquí vemos también lo que fue la sesión de apertura. Fijaos qué caída tan limpia la que ha tenido aquí. Cae precisamente nada más abrir. Situamos el stop loss a 46 puntos y rápidamente nos devuelve no 46 sino 255. No obstante, nos deja otra nueva entrada. El precio cae, vuelve a tocar el canal de Kellner y vuelve a cerrar con fuerza por debajo de este. Así que como vuelve a caer una media de 100 puntos, teniendo nuestro stop loss pues prácticamente en ese ratio 1:1. Los que trabajáis con un take profit previamente definido, lo podéis desarrollar sin problemas. Simplemente, pues lo que tenéis que agudizar es vuestra gestión de riesgo. No es tan importante la estrategia, sino vuestra gestión de riesgo. Es decir, hay ratios negativos con traders rentables y muchas veces pues hay traders que trabajan con ratios más largos, incluso 1:5, 1:6, 1:8, pero con porcentajes de acierto muy pequeñitos, del 25 o del 30%. Es decir, no hay una fórmula mágica a la hora de operar y desarrollar vuestra estrategia. Simplemente tened muy claro que esto es la ley de los grandes números y a partir de ahí pues tenéis que desarrollar primero tendencia. Posteriormente tenéis que haceros una serie de preguntas en el momento en vuestro esquema de trabajo, es si el stop loss me queda bien encajado, si me siento tranquilo con la operativa, si aguanto la posición hasta el ratio 1:1 o la cierro antes por miedo y reservo las ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto lo tenéis que incluir en vuestro plan de trabajo porque cada día tendréis que examinar exactamente pues cómo ha sido el comportamiento de vuestra operativa. Vamos a verlo también en concreto en más índices de alta volatilidad. Vamos a verlo, aquí tenemos el Dow Jones. Fijaos en el Dow Jones, que es un índice mucho más rápido, pues nos encontramos que abre la sesión de Nueva York. Vamos a situarlo justo en la vela de apertura. Fijaos, aquí abre y fijaos la caída que tiene posteriormente a la apertura, cómo va a buscar el canal. Tiene una caída de 200 puntos donde va a buscar el canal y a partir de ahí ya parece que va a buscar dirección, ¿no? Lógicamente vuelve a tener otra queda de 84 puntos y a partir de ahí ya sitúa su subida de 200. Por lo tanto, tenéis que tener muy en cuenta también que el Dow Jones es mucho más volátil y saber exactamente cuál es vuestra gestión de riesgo. Cuando yo trabajo con stop loss muy amplios, normalmente suelen representar el 0,5% del capital de mi cuenta. ¿Por qué? Para que me dé la oportunidad de tener, para que me entendáis, dos disparos. Es decir, si tengo dos saltos de stop loss, que no comprometa mi cuenta, sino que sumen un 1% del total. De esa manera voy a resistir en el mercado y sobre todo pues voy a ser rentable a largo plazo, que es lo que buscamos. Oscar, me preguntas, los parámetros. Pues mira, el canal de Kellner es de 100 periodos, exponencial. Y el indicador inferior, el CCI, es de 100 periodos aplicado al precio típico, ¿vale? No obstante, como siempre suelo decir, para todos aquellos que sois clientes de PUPRAE, me podéis escribir y me podéis solicitar los indicadores y yo os lo envío encantado y resolver cualquier duda que tengáis acerca de la operativa, ¿vale? Por eso no hay ningún problema. De hecho, estamos para ello.
Dicho esto, pues vamos a tener también en cuenta otro tipo de activos. Hemos visto, aquí tenemos el Dow Jones, vamos a ver el S&P, que es más tranquilo también, para que veáis exactamente cómo se comporta. Aquí tenemos el gráfico de 5 minutos. Hoy la verdad es que es de esos días trampa donde queda muy bonita la foto porque ha sido una subida muy interesante. Y fijaos también en la apertura, pues ha tenido esa corrección, hay una alta volatilidad. Y a partir de las 4 de la tarde es cuando ya se produce la toma de dirección. ¿Ajustes que puedo hacer? Pues bueno, tengo la opción también, si voy a trabajar incluso en otras temporalidades, pues puedo tener la opción de subir el CCI a 200 periodos. Así de esa manera, fijaos cómo en el momento que lo modifico, se producen menos alternancias y también el canal de Kellner a 200 periodos. Fijaos cómo se suaviza más, pero esto nos va a dar mayor utilidad sobre todo en marcos temporales altos, donde vamos a ver realmente que se respeta muy bien la media de 100 de 200. Esto es un H1, e incluso en un diario. Aquí vemos cómo, fijaos, si seguimos puramente la tendencia en el gráfico diario, habríamos entrado aquí el 12 de mayo y seguiremos todavía dentro de la operativa. Fijaos cómo el precio se extiende por encima del canal y el CCI es en todo momento verde y por encima del histograma cero. Fijaos cómo el SP es muy tendencial. Vamos a poner otro ejemplo para que lo veáis de cómo se puede mantener en una estrategia durante largos periodos. Aquí tenemos, fijaos, el anterior corte del CCI alcista. Ya sabéis que el SP funciona mejor alcista y fijaos cómo desde el 3 de noviembre del 23 hasta el 10 de marzo del 25 estaríamos largos en el SP con una estrategia en gráfico diario. ¿Por qué os muestro esto? Porque principalmente tenemos sistemas altamente rentables con los cuales operamos muy poco. De hecho, no sé si recordáis que cuando hago la estrategia de apertura de Nueva York, utilizo para gráfico semanal un sistema con una media móvil de 150 periodos y otra de 15, donde pues apenas hacemos dos, tres operaciones en un lapso de 10, 15, 20 años, acumulando ganancias, para que veáis que sistemas rentables no hace falta ser demasiado rebuscado, sino que los podemos encontrar. Y aquí si nos vamos a un gráfico semanal, fijaos simplemente cambiando un time frame podemos ver cómo podemos acumular, atrapar grandes movimientos. Fijaos la entrada que se produce aquí en los 2.700 puntos. Vemos que el precio se mantiene dentro del canal. El indicador está en todo momento en verde. Y desde esa entrada en los 2.700, 2.800 puntos, seguiríamos todavía adentro hasta el rango de los 7.000. Esto se produce en un lapso de 5 años. Simplemente hay que tener la paciencia para mantener las posiciones y cuando ya el precio pierde el canal y sobre todo el CCI se mantiene en rojo, saldríamos de la operativa. Pero fijaos, en un lapso de 5 años hemos hecho una única operación. ¿Vale? Si echamos la vista más atrás, pues fijaos, nos tenemos que ir muy atrás para ver, en este caso ya nos quedaríamos prácticamente sin histograma para que veáis el tiempo que se mantiene por encima de la media de 200. Esto os lo quiero enseñar también, a pesar de que no sea la estrategia propia, para haceros un repaso en concreto y para que veáis exactamente de lo que el poder de lo que os estoy hablando. Voy a eliminar los indicadores y voy a marcar. Esto lo hago cada día, en la apertura de Nueva York, ¿vale? Todos aquellos que os conectáis lo podéis ver. Como trabajo con la media móvil de 150 periodos exponencial al cierre y trabajo con la media móvil de 15 periodos exponencial al cierre. Bueno, los colores es lo de menos. Aquí lo tenemos. Vamos a poner, pues, blanco. Fijaos, ¿vale? Eso es una estrategia que supera al buy and hold, ¿vale? Supera al buy and hold, tiene una rentabilidad media en el Nasdaq del 14% anualizado, en el DAX del 10% y en el SP 500 del 12%. Es tan simple como comprar cuando el precio, cuando la media móvil de 15 está por encima de la media móvil de 150. Solamente realizamos compras, ¿vale?
Por lo tanto, me voy atrás, fijaos, me voy atrás, me voy atrás, me voy atrás, me voy atrás y me encuentro esto. Aquí se produce un cruce el 23 de octubre de 2011. ¿En qué nivel entraríamos en el SP 500? Recordad, esto es un gráfico semanal, ¿vale? No os asustéis. Aquí tenemos 1.284 puntos en el SP en 2011 y vemos cómo pasa el tiempo y la media de 15 se mantiene por encima, se mantiene por encima. Llega el COVID, fijaos que llega el COVID y ¿qué hace la media de 15? No pasa nada, sigue por encima. Por lo tanto, recordad que hemos entrado en 1.284 puntos. Sigue por encima, sigue por encima y llegamos precisamente a este momento donde se posa, pero no llega a tener un cierre en firme. Por lo tanto, mantendríamos nuestra posición. Y fijaos cómo de una entrada en 1.287 puntos en 2011, 14 años después, estamos dentro del mercado. Para esto simplemente se necesita paciencia. No hay análisis, simplemente hay un sistema de dos medias en el cual solo compramos y esto en el SP 500. Si lo trasladamos al Nasdaq, en la entrada nos encontramos que nos hubiera dado la anterior entrada, la entrada más reciente, hace 2 años, aquí precisamente, aquí, el 26 de marzo de 2023. ¿A qué precio habríamos entrado en el Nasdaq? A 13.236 puntos. Fijaos, hace 2 años. Por lo cual, llevamos una ganancia neta de prácticamente 12.000 puntos. ¿Por qué? Porque yo no me tengo que fijar en el movimiento del precio. El precio a veces estará por debajo de la media, pero lo que me tengo que fijar si la EMA de 15 cruza hacia abajo la media. Por lo tanto, como no lo hace, no me importa que el precio haga estos movimientos. Aquí hace una vuelta a nube y regresa. Con lo cual, en los últimos 2 años, con este sistema en gráfico semanal, solamente habría hecho una operación. Si me voy más atrás, aquí tenemos desde 2017, creo que no nos dejáis más atrás por histórico. Fijaos, en el 2017 aquí se produce un cierre, aquí el 23 de abril de 2017, y fijaos el tiempo que nos mantiene dentro. Entramos en el Nasdaq en 5.000 puntos, 5.500. Fijaos cómo van pasando los años, pasando, van pasando, van pasando, el precio hace un pic y posteriormente cierra. ¿A qué precio cierra? A 11.240. Hemos entrado en 5.569, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hace? Que rápidamente, como es el Nasdaq, consolida esa pequeña caída y nuevamente me devuelve otra entrada, que es la que hemos comentado anteriormente, los 13.000 puntos, que se mantiene hasta la actualidad. Con lo cual, desde 2017, es decir, en los últimos 8 años, con este sistema en gráfico semanal, solamente he hecho dos operaciones, ambas con alta rentabilidad. No sé si me seguís hasta ahí o tenéis alguna duda. Como veis, son sistemas del muy largo plazo. Entiendo que no todos los traders se pueden comprometer a ese tipo de sistemas, pero son sistemas que mejoran incluso el comprar y mantener, con lo cual yo ahí os lo dejo para que los estudiéis y para que podáis hacer vuestras simulaciones. Sin más, quiero agradeceros vuestra presencia en este webinario otro jueves más. Nos vemos la semana que viene para poder analizar el mercado y sobre todo pues deseo que tengáis una semana cargada de profits. Un saludo a todos.